que torcía la otra escritura, dice, inducto, dice, ignorante a la palabra, que torció la otra escritura, la ley mismo, en el tiempo antes de venir Cristo, ellos mismos, los mismos judíos torcían la palabra de Dios, según cada uno creía una forma, otro otra forma, como vemos, los fariseos dicen que no era Cristo lo que vino, y el saduceo dice que no hay salvación, no hay cambio de vida, que como así fue hecho el hombre, así va a seguir. Y los esenios, Dios, que vemos nosotros una mezcla, ellos torcían la ley, que aún dice que no era Cristo el Mesías, que era un profeta y que va a venir otro mayor después, Dios, que bueno, cualquier cosa, y mezclaba todo con pacto solar. Y bueno, y ya vemos nosotros, por algo se escribió en la palabra, pero no dice claramente. Yo lo que todavía hasta ahora no encuentro qué religión era que dice que la resurrección ya se efectuó. Ese que dice en Timoteo, no sé ese de dónde viene eso, qué enseñanza dice que ya se efectuó la resurrección. Bueno, ya vamos a encontrar despacito. Entonces, eso tenemos que buscar en el que de dónde viene ese qué religión, lo que dice eso, que la resurrección se efectuó ya, la salvación ya estaba. Entonces, todas esas cosas nosotros es bueno para confirmar, para aclarar la palabra, cada palabra, para saber el por qué dice. Si no, cualquier cosa entendemos todo mal, como los otros pastores que nosotros vemos, que algunos no saben mismo que ya se terminó la ley, quiere Dios que sigue enseñando la ley, otros dice que ya se terminó y sigue igualmente haciendo la ley, sigue bautizando, sigue poniendo imposición de manos, todo el simbolismo de que Cristo va a venir a morir en la cruz. Esa es la ley lo que mostraba, como dice en Gálatas, vemos, dice que él, fíjate ahí, que él es nuestro instructor. Entre Gálatas 22, me parece, 22. de Gálatas. Mala escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesús, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Condenados, quiere decir confinados. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo quiere decir instructor, que venía instruyendo que se va a manifestar la fe, que va a venir Cristo, y ya vino. Entonces esto ya murió y resucitó, ya se manifestó y todo, después recién se escribió. Entonces, Gálatas. Y nosotros vemos, habla todo casi como futuro, porque recién se escribió ya después que fue todo hecho, ya se cumplió la ley, y recién decía que iba a ser manifestada, y él era la ley, y los profetas eran los instructores que iba a venir Cristo, que la fe se iba a manifestar, resucitar, dice también que él vino, resucitó la fe, hizo lo que resucitar, da vida a la fe. Entonces, porque antes muerto estaba la fe, por eso muerto y resurrección. Él viene a hacer ese simbolismo que manifestó la fe, gozo, alegría, la vida de él. Y se fue en el cielo, quiere decir. Buen día. Buen día. Dale al hermano una silla.
Nosotros lo que tenemos que estar sabiendo en qué tiempo se escribió el Nuevo Testamento. Eso tiene que todos saber que se escribió después de la muerte y la resurrección de Cristo. El que más temprano se escribió de Mateo. Y después se va escribiendo más tarde hasta el 87 al 97 se escribió Apocalipsis. Recién. Pero ya murió y resucitó, ya aconteció todo lo que decía la ley y los profetas. Ellos venían, era el instructor, nosotros gentiles hasta Abraham nomás, o Isaac vamos a decir. Pero después, vio que el medio tiempo que entró era la ley, y ahí era instructor, ellos que va a venir Cristo. Y cuando Cristo vino se cumplió la ley. Entonces nosotros no hay necesidad, y para nosotros ninguna manera no era la ley para nosotros. El bautizar y eso de poner la imposición de mano, hacer ayuno, no era para los gentiles. Era para hasta la ley, porque ellos venían anunciando que va a venir Cristo, va a manifestar su vida de fe, gozo, alegría, porque antes estaba muerto de nosotros. Y él vino a hacer otra vez ese simbolismo. Saca un poco menos. ¿Qué hay? Estamos estudiando que en el tiempo de la ley ya venía, que había muchas manifestaciones, muchas religiones. El mismo judío tenía su religión. Que el esenio, ¿cómo es? Celote, fariseo, saduceo y samaritano. Pero bueno, samaritano se fue en cautiverio en Samaria. Pero Nínive, vamos a decir, o Asiria. Pero ellos no tenían una enseñanza aparte. Pero lo otro sí, como hoy leemos, quiero que me lea otra vez porque vino recién el hermano y la hermana también para saber de dónde viene el esenio. El esenio era judío, hermano. Y entonces ellos, ¿qué creían? Ellos torcían la escritura para que sepa que dice lo indocto, lo ignorante. Suerte la otra escritura, dice la ley. Porque decía esta cosa, porque ellos ya torcían la ley, ya metía su religión, su entendimiento como hoy en día. También los pastores, ellos, siendo que no es para ellos la ley, sigue metiendo la ley. Entonces eso es una falsa doctrina, porque ellos ya, ni no es para nosotros, no es para la ley, para los gentiles, para nosotros, es para lo que en el tiempo de la ley era para los judíos, para Israel, y ellos siguen, enseñando el bautismo. Esa es una falsa doctrina, igual que va a venir Cristo y eso, que ya Cristo vino, en vez de predicar la venida de Cristo, que es cuando Él vino a matar a Satanás y a resucitar, ahí es el fin del mundo, el fin de Satanás, y ellos llevan la segunda venida. Por eso tiene que tener cuidado, para mucha limpieza en la mente, mucha incredulidad pida al Señor para que pueda entender bien la palabra de Dios. Si no, hacemos también como los esenios, vamos a hacer como todo eso que torcía el Antiguo Testamento. Ahora torcemos nosotros, lo que no entiende la palabra de Dios, tuerce la palabra de Dios.
Y no podemos sacar ni poner, dice. Y por eso necesitamos, ahora va a leer del Esenio. Ese es judío. Es la tercera filosofía judía, judismo palestinense. Ellos se llamaban elegidos por Dios. En griego significa hacedores, y ellos decían que si la ley lo dice, ellos lo hacían. Y en sirio significa médicos que curaban con medicina natural. Mayormente eran solteros, no participaban de la adoración en el templo, tenían sus propios ritos de purificación, guardaban estrictamente el día de reposo y creían en la guerra santa y se preparaban para ese momento. Se regían por el calendario solar. Sol. A Dios Sol. Por eso hacía entrar, dice, en el templo mismo Dios Sol, Dios lunar, todos los dioses, astrología. Y era judío. Decían que había un rollo de cobre que proporcionaba pistas sobre un gran tesoro que no había sido hallado. Después también había otro rollo que era el rollo del nuevo templo de Israel. Decía que que iba a haber un nuevo templo, que iban a destruir el viejo y iba a haber uno nuevo. Era blasfemo para ellos llamar a Dios Padre. El Mesías debía ser sacerdote y libertador político. Y esperaban el regreso de un maestro de justicia. Y decían que por la ley Dios actuaría con guerra y le pondría fin al mundo. Le daban mucha importancia a lo que era la astrología. Escuchen, astrología, mezclaba idolatría, astrología con las cosas de Dios. Inclusive al Mesías decía que no era Mesías. Si es que no cree ni a Cristo, torcía la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Evitaban relación con los gentiles y creían que Dios iba a poner fin a esta era de maldad. Después, rechazaban el divorcio y la poligamia. Y decían que había un profeta semejante a Moisés que le comunicaría la voluntad de Dios como Moisés lo había hecho al comienzo de su historia. Después decían que había un Mesías davídico, que era un príncipe guerrero que conduciría a Israel a la victoria, aplastando a los hijos de las tinieblas, en ese momento los romanos. Y después había otro que era un sacerdote del linaje de Aarón, que sería jefe de Estado superior al Mesías. Superior al Mesías. Y no hay ninguno superior que Cristo. Y todas estas cosas ellos, Dios que practicaba, enseñaba con la ley, mezclaba con la ley. Por eso dice que los indoctos, los ignorantes, tuerce la otra escritura, la ley, para su propia destrucción. Vale, después para iniciarse en el judaísmo tenían que bautizarse. Hacían un banquete de pan y vino ellos, después de eso. Y tenían un periodo de prueba que llevaba de 1 a 3 años. Y bueno, y también está el celote. El celote, léeme un poco, tocarle ese más. Bueno, el celote es la cuarta filosofía judía. En griego era celoso o sectario. Este movimiento fundado por Judas el Galileo, siglo 1 o 6 después de Cristo. Eso dice en Hechos 5:37, se ve que hay una referencia sobre Judas el Galileo. Si quiere leer, léanos. Facción más violenta del judaísmo. Se enfrentaban con saduceos y fariseos. Los acusaban de amor al dinero. Después, en Hechos 5:37 también se menciona a Simón, el celoso. Siendo el apóstol de Jesucristo, también tenía esta religión también. Bueno, para ellos eran estrictos cumplidores de la ley también. Dios era el único y verdadero. Dios quería que sean héroes y expulsar a los romanos y así llegaban a su reino. Su Mesías debía ser poderoso rey militar salido de su jefe. Mira, tenía que ser, Dios, que
su Mesías, un hombre otra vez. Entonces vemos nosotros también a Saúl por qué le puso como rey el Señor, porque ellos pedían, no quiere estas religiones que estaban en esos tiempos. Ellos querían como otro país también, como los extranjeros también quería un rey. No se conformaba con que el reinado de Cristo. Entonces por eso le dio Saúl, un rey malo. Entonces así veo que había otro creencia aparte de la ley. Ellos torcían la palabra cada uno otra vez, como hoy día. Nosotros ahí, dice, yo soy evangélico, soy Asamblea de Dios, soy bautista, soy gracia y gloria, soy esto y esto, dice. Y cada uno tuerce a su manera, a su entendimiento la palabra de Dios. Otro dice, ya se terminó la ley y sigue haciendo igual el bautismo, Santa Cena, todo enseña. Y otro ni sabe mismo que ya se terminó la ley, sigue nomás haciendo. Y la ley no era para los gentiles, dicen esto, vamos a leer otra vez ahora. Léemelo otro. El 5:37 de Hechos dice, después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. 5:37 leílo de Hechos. Porque ese dice que era el cabecilla, el que inició con la... ¿Quién era? Después de este se levantó Judas el Galileo, sí, eso lo había leído yo. En los días del censo, y llevó en pos de sí mucho pueblo. Y después el otro... Porque ellos eran los que decían que debían ser, eran guerreros ellos, y como que por la fuerza querían ir. Entonces sentaba gente, levantaba para... Sentaba gente. Vemos también David también pensó, y el Señor le pidió cuenta por eso. Y a ese que un poco se mezcló con esa doctrina. Y nosotros también nuestra mente a veces queremos demasiado, vio que cantidad de gente cree que así, vio que vamos a llevar adelante una iglesia. Y bueno, hay también esos pensamientos en nosotros. Y entonces queremos ir con la mucha gente, queremos hacer la guerra contra, por ejemplo, contra la gente que está formando, por ejemplo, ahora la guerra a nosotros de cobrar esa multa y todo, quiere venir a tomar posesión. Y entonces todas esas cosas, y confiamos si tenemos nosotros o relaciones o amistades con lo del municipio, por ejemplo, con lo que trabaja ahí, creemos que vamos a ganar y que nos va a perjudicar a nosotros. Queremos también esa guerra natural, guerra satánica, incredulidad, unión con yugos desiguales. Creemos que porque tenemos mucha amistad pedimos dirección mismo a ellos, a lo del municipio, pues cómo puede hacer para que no haya una multa, que no te eche esto, viene a querer adueñar de la casa del Dios que es el plano, por ejemplo, ellos quieren gobernar, cómo tiene que levantar la casa de Dios y todo. Entonces todas esas cosas tenemos que pedir perdón nosotros, esa confianza a lo impío. Queremos hacer guerra a Satanás a nuestra manera, queremos destruirlo. Y nosotros por la fe tenemos que humillar yugos desiguales, incredulidad, confianza, esa gente que está en dominio hoy en día. Y muchas cosas hay que, nosotros también creemos, hay esa creencia de esto que ya antiguamente en el tiempo de la ley mismo ellos torcían la palabra. Y nosotros también hay cuanto Dios que creyente que tuerce la palabra de Dios. Entiende como, por ejemplo, cómo va a enseñar la ley, Dios que haga el bautismo, que haga la Santa Cena y todo, era de la ley eso, era que instruía que va a venir Cristo. Y ellos quieren seguir
Vio como si fuera que no viene todavía el Mesías. Y entonces torcemos la palabra de Dios. Nosotros mismos hasta ahora tuerce la palabra de Dios. Lo que predica el bautismo, lo que predica todos los simbolismos, está en el tiempo de la ley, está anunciando todavía que Cristo va a venir a morir en la cruz. Ni aún no era para nosotros, y era para los judíos, y nosotros seguimos instruyendo eso. Y entonces, igual que estos judíos somos también. Y nosotros, dice mismo la palabra de Dios, le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cómo manejar la doctrina? Por eso, ¿por qué le dice a Timoteo? Porque había mucha doctrina en aquellos tiempos. Y también ahora, ten cuidado de ti mismo en lo que pensás. Y cómo manejar la doctrina. Tener cuidado. A nosotros nos dice ahora, antes decía a Timoteo, porque entraba toda esta doctrina. Y ahora, veo que nosotros tenemos que tener cuidado de la doctrina, cómo entendemos. Ten cuidado de ti mismo y dice, y de la doctrina, cómo está manejando. O sacar la corrección en una iglesia para tener como bendición cuando se llena de gente, o ¿sí? Ganar la miseria para que se llene de gente la iglesia, y también sacando la corrección, sí, como para que, eso pasa también, que se llene la iglesia, como para que se evite la corrección, no tocar ciertas cosas, porque eso me pasaba a mí, a veces digo, no voy a hablar tanto de estas cosas porque por ahí no van a venir nadie, así nadie va a venir a la iglesia. Nadie me va a dar los diezmos y la ofrenda también. Si yo le reprendo, por ejemplo, muchas veces me ha pasado, no se crea que no me pasa ni si es mi pecado, si es mi naturaleza. ¿Cuántas veces no quería reprender a Vicky lo que ella me da más y a Hermes y eso, porque ellos me da, porque tengo miedo que se enoje y no me dé más el diezmo? Entonces todas esas cosas son pecados. Entonces torcemos la palabra de Dios. Y muchas cosas hay. Y Karina se fue a predicar una vez en una iglesia y le dice, hermana, vio que no muestre más el pecado, porque que era como te decía, ese hermano murió ya pobre. Que le dé aliento al pueblo, que estaba que le dé aliento. Muy mal, estaba muy desalentado. Porque cree que cuando le muestra su pecado y que se humille, no es aliento, cree que le acusa. Y otro dice, vio que ni tenemos que nombrar a Satanás. Y entonces sacamos una parte. Entonces, si no conocemos a nuestro enemigo, ¿cómo vamos a saber cómo se manifiesta Satanás y cómo vamos a saber de qué tener que pedir perdón? Entonces, sacamos y ponemos la palabra de Dios como queremos. Y ese no puede sacar ni poner, dice. Y somos indoctos, somos ignorantes a la palabra de Dios. Enseñamos todo mal la palabra de Dios. Muchos dice, pero ¿por qué tiene que tanto el pecado, tanto vio que engrandecer a Satanás? Si Satanás ya fue destruido. Pero en la palabra lo dice que tenés que conocer. Vos ya, ¿por qué llevar una vida de derrota? Yo, usted y todo. Porque tenemos las dos naturalezas. Aunque Dios ya venció, pero nosotros tenemos que seguir tomando el perdón de Dios, la gracia inmerecida. Porque también le dice Pablo, vamos a leer en Corintios. Corintios 12, a donde dice, pidió 3 veces que le pidió. Muchas veces miraba perdón lo que le digo, ¿no? Miraba, cuando a veces uno diezmaba o ofrendaba, me acuerdo que una vez cuando era más nuevo yo le vi el pecado, yo no sabía mucho. Digo, hermano, ¿por qué a fulano le da la silla? Le digo, en vez de dar a nosotros, le da la silla a fulano, y yo vi el pecado, ¿no? Uno opina en ese momento sin saber. Hoy yo estoy en este lugar y le puedo asegurar, hermana, que no es así nomás. Y no es así nomás, porque hay en nosotros eso. Primero me pedía cuentas, porque yo no, por orgullo, no que me quería que me viene, ni me ofrende nadie, porque yo no soy por diosera, digo, orgullosa. Y después me pidió cuenta el Señor.
Y después cuando tengo que vivir por el diezmo y la ofrenda ya, quería demasiado porque no tenía, a veces apenas me alcanzaba y ya quería demasiado. Y después me pide cuenta también de eso. Primero por el orgullo y después segundo porque ya anhelaba demasiado ese diezmo y la ofrenda. Tenemos que pedir esa codicia, avaricia, tenemos que esperar del Señor, no de hombre, que el Señor toque cada corazón. Si no me da más, por ejemplo, suponemos, Vicky, tiene que tocar otro y me puede venir cualquiera a darme lo que me daba ella. Entonces nosotros tenemos que humillarnos más, pedir perdón, esa codicia, avaricia, esperar de hombre, querer agradar al hombre, no querer mostrarle su pecado, le estamos perjudicando. ¿Cuántas veces me salía en la revelación que yo no te reprendía? Y ese Dios que era Dios que, como dice en Ezequiel, si el justo pecare y no le reprendiere, ¿qué dice? La sangre, morirá él, pero la sangre subida me va a pedir cuenta, Dios que su pecado me va a pedir cuenta de ella. Entonces, es santa la cosa, Dios, que cuando mostramos el pecado. Igualmente, cuando usted ve la visión, muchas veces no me quiere decir, ¿cierto? Porque por ahí me enojo. Pero ese está en nosotros, ese pecado, temor de hombre. Es buena y santa. Satanás no quiere que digamos, descubramos a él, que descubramos el pecado. No queremos decir. Y entonces eso es lo que usted tiene que aprender. Cuando ve en visión, por ejemplo, un pecado, tiene que decir. Y cuando hay reprensiones, tiene que humillar ese enojo. Ira, nena, vos estás hablando a tu mamá, sentate ahí y escucha la palabra. Entonces vemos nosotros, Dios, que tenemos que nosotros saber la palabra de Dios, lo que ustedes ven en visión, por ejemplo. Bueno, después el Señor va a revelar tal y cual como es. A veces vemos en lo natural, porque la visión es todo natural, vemos, como en la palabra de Dios mismo encontramos que veía árbol, veía víbora, veía cielo, todo natural. Pero después tenemos que interpretar según la palabra otra vez, y lo que interpretamos otra vez lo espiritual. O si no, la visión te puede traer grandes tropiezos. ¿Entendemos todo mal? Como le dice a María, ¿qué es lo que te dice que lea? Después vamos a leer me habías dicho Corintios 12. Y después vamos a leer de María también, que dice, puede haber profeta en mi casa, dice, pero mi siervo Moisés no es así, dice. 12:8 de 2 Corintios. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vemos nosotros acá, Pablo veía visiones. Estaba Dios que dice, dice, visiones del tercer cielo, dice. ¿Cómo era que dice? Y un hombre dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables. Bueno, él tenía grande revelación. Yo puedo tener grande revelación, Vicky también, todo. Podemos tener grande revelación, estamos entendiendo nuestro pecado grandemente. Y por ahí viene un aguijón. Se tiene que manifestar el bofeteo de Satanás. Nuestra vieja creación es imposible. Ahí Pablo dice que vino un bofeteo de Satanás para que no me enaltezca desmedidamente, para que no diga que vos no tenés ese pecado, para que vos sepas ese pecado. Y ese bofeteo de Satanás, que es la incredulidad, la maldad, en mala suerte, todo lo que nosotros tenemos, esa maldad, ira, odio, no, que el temor de hombre, toda mala suerte, pelea, guerra. Ese es el bofeteo, el aguijón, la ponzoña de Satanás. Y tiene que manifestar. Entonces, cuando se manifiesta, que le dice Dios que oró, ahí nos mostró a nosotros, oró Pablo, dice, quíteme este aguijón, lucha y prueba no puede evitar eso.
Tu pecado se tiene que manifestar, mi pecado se tiene que manifestar, para que no me orgullezca, que no diga que yo tengo mucho conocimiento, ya está todo formado en mi Cristo. Entonces, ustedes no tienen que ignorar cuando viene, se manifiesta el pecado a ustedes, esa incredulidad, no quiere escuchar la palabra, no puede orar, enojo, ira por la corrección, no puede venir en la iglesia, te cansa la palabra, esa vagancia, sueño, pereza, dice, no se cansará, no se fatigará, y eso hay en nosotros, no fatigamos de uno de otro, miramos pecado ajeno, ese es el aguijón, el bofeteo de Satanás, sí o sí se tiene que manifestar en nosotros. ¿Para qué? Para que cuando se manifieste, dice, bástate de mi gracia, le dice, bástate, vio que la gracia es el regalo inmerecido, el perdón, no tenga en poco la gracia de Dios, el regalo de Dios. Le dice, no te voy a sacar el aguijón. Creo que no puede sacar, vio que cuando se manifiesta en usted el pecado, el Señor no puede sacar mientras que nosotros no reconozcamos que ese es nuestro pecado. El Señor está ofreciendo a nosotros perdón, como dice en Job. ¿Acaso el hombre, como dice Cristo, saca provecho que el hombre sea justificado? Cristo saca provecho que te muestre su pecado para que te humilles, para que ese pecado sea eliminado, ese demonio que está en nosotros, que sea eliminado. No, nosotros sacamos provecho. Entonces por eso nosotros nunca tenemos que, sí, nos escandalizamos, porque primero tiempo viene la incredulidad y decimos, pero pues eso, a más de que pido perdón me va peor. Pero primero tiempo sabemos que tiene que manifestar y es muy fuerte en nosotros. Y después lo que aún ya vemos, Pablo ya tenía una estatura y él pidió que le quite lo que el aguijón, el pecado. Así no es la manera de orar. Señor, ayúdame, quíteme este enojo, ira que hay en mí. Escuchen, sin pedir perdón, bástate de mi gracia. Pedir perdón, si quieres que te cambie de ese enojo, ira, al amor, ese afecto pedí, para que te quite ese, Dios, que imitación de amor de Dios que te cree justicia propia. Cree que son muy buenos. Pedir perdón. Es el aguijón, el bofeteo. Entonces, dice, cuando soy débil, soy fuerte. Y cuando, ¿qué es la debilidad? El pecado. Cuando se manifiesta el pecado en nosotros, ahí sin pedir perdón, va a ser fuerte la fe, gozo, paz, alegría. Te va a cambiar tu naturaleza, tu pensamiento, tu sufrimiento. Te va a cambiar enfermedad a la salud, mala suerte a la suerte, y la suerte de nosotros es cambiar, Dios, que sentir la vida de Cristo. Y bueno, si es que no ignore, cuando Dios vamos a ignorar, porque somos tan incrédulos y nos enojamos mismos, así que cuando nos reprende a nosotros. Mira, así, estos días nomás me vino cuántas veces que no amo al pueblo, que hay una maldad, ira en mí, maldad, que hay crueldad en mí por el pueblo. ¿Y qué puedo negar? Si hace poco descubrí el afecto que era de Satanás, imitación, y me creía que soy buena, y me justificaba porque soy buena, tengo una cantidad de hechiceros y hechiceras acá, y estoy destruyendo. Esa es la maldad, que es crueldad a la gente, destruir todo, mezclando con el afecto, destruir todo al pueblo. Esa es la maldad, crueldad que hay en mí. ¿Y puedo negar eso que hay en mí? Ese es el aguijón, ese es el bofeteo de Satanás. Entonces no puedo negar. Pero el Señor, gracias, el Señor me mostró. Puedo ser consciente por la palabra. Y ahí el Señor voy limpiando poco a poco.
¿Cuánto tiempo todavía se va a ir manifestando en mí la maldad, ira? Tengo a medida que me voy humillando de esa incredulidad, de esa justicia propia, de ese afecto, esa destrucción de acá que hice todo mezcla de hechiceros con los hijos de Dios, y me creía justicia propia porque me creía que soy muy buena. Pero esa cosa es bueno y santa que me pase. ¿Para qué? Para que vea yo mi pecado. Y gracias a Dios que me reveló que lo que había en mí. ¿Cuántas veces me viene que hay en mi ira, enojo, crueldad y todo con la gente? Y sí, y ustedes más todavía a ustedes no llega, vio que ustedes, por ejemplo, cuando tienen una iglesia, tienen su casa, tiene todo ahí, vio que mezclado, va a pasar a ustedes. Por eso, confianza en sí mismo tiene que pedir perdón. Porque yo también, no miré que soy morena, dice, el sol me miró. Entonces, vio que el Señor también me está llevando en proceso. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere hacer? Se está tirando. ¿Qué querés acostar ahí? ¿Quiere ir a otro lado? ¿Llevamos la pieza, Silva? ¿Llevamos la pieza? ¿Te voy a contar con eso? Un poquito. Ahí nomás, levanten entre dos, entre tres. Uno de la pata, otro de la cabeza, otro de la mano y ya está. ¿Para qué tanto bien? Acá queda la cabeza de los pies de Cardoso. Taparle que después esa brazada, ponele sobre él. Y nosotros vio que como antes los judíos, vio, al no humillarse también, ellos vio que mezclaba todo su entendimiento con idolatría, hechicería, como nosotros hacíamos. Metíamos acá todos los días, festejábamos los días de la madre, día de esto y esto y esto. Y nosotros esa idolatría mezclamos todo, Dios sol, Dios luna, Dios esto. Entonces, prostitución, exceso, practicamos, vio que acá, escondida, pero nadie eso enseña que practique. Pero todos juntos estábamos ese festejo de idolatría, hechicería, sí, a todos nos gusta. Y toda esa es la debilidad que nosotros se tiene que manifestar en nosotros. Por eso tiene que humillarse mucho de esa idolatría, aunque ustedes no se fueron en la hechicería. Suponemos que hay algunos que no se fue a la hechicería, pero sabe que es su naturaleza y tiene que saber que ha participado cumpleaños. Por ejemplo, Alicia dice que nunca se fue a la hechicería, pero ¿cuánto participaste en la hechicería? Acá mismo, y después ¿cuántos cumpleaños ha hecho? ¿Cuántos festejos día de la madre? Si es que igual tenemos que pedir perdón. Esos son los bofeteos, esos son los aguijones, y es imposible que no se manifieste en nosotros en muchos pecados. Entonces la debilidad es nuestra vieja creación que se manifiesta, y es imposible que no se manifieste en nosotros los pecados. ¿Para qué se tiene que manifestar? Para que nosotros pidamos perdón, para que la gracia de Dios es el regalo inmerecido, porque Él viene a perdonar de la vieja creación. Él murió y resucitó para que se predique el arrepentimiento de pecado. Ese pecado de idolatría, hechicería mismo que tenemos en todas formas. Festejamos y decimos, no justificamos todavía. Decimos que nosotros no íbamos
no íbamos, pero ya fuimos formados. ¿Por qué? Si no creemos a la hechicería e idolatría, festejamos el Día de la Madre, el cumpleaños y eso. Y que siempre ella no está de acuerdo, que decimos siempre idolatría, hechicería en la participación de la torta y todo eso, y dice que seguimos tomando mate, y eso sabemos bien de dónde viene. el mate viene del Paraguay también. Ese es también una idolatría, es cierto eso. No, Sí, en la hierba. Pero más que nada de Paraguay porque de los guaraníes. Sí, eso es cierto. Eso tiene razón. Usaba como un ritual. Buscamos en el internet de dónde sale esa hierba que también es delicio de querer tomar. Es como si fuera... Pero igual no tiene nada que ver el cumpleaños con la yerba, porque vos estás tomando yerba, es como un desayuno, ponele. Pero vos la práctica del cumpleaños viene a través de la idolatría. Bueno, pero Y también la hierba también. ¿Sabes cómo era el tema de la cultura? Ellos tomaban cuando moría alguien y decía que compartían ahí y se incorporaba al espíritu. Entonces hay un arraigo de... Por ejemplo, cuando se muere, tenemos la costumbre de tomar mate todo. ¿No es así, Vicky, en Paraguay? Y hay un principio. Y es lo mismo que estamos tomando droga acá. Y la coca también. La coca sabemos. La coca, cada 3 meses se hace un sacrificio humano y se mezcla con todo el líquido. Con ese más grave, pero quiero... A ver, por favor, ahora se me trabó el engranaje. ¿Cómo es el tema del mate? Del mate. Y bueno, ahora, fíjate, se va a descubrir, fíjate. Pero en el tema estamos hablando, está bien, no digo más allá de la historia, está bien, lo conjunto lo explicó eso, está bien. A lo que digo yo, ¿qué hacemos ahora con el mate? Y pedí al Señor, yo antes tomaba todos los días con Karina mate, y ahora tomo, pero 3 mates, más de eso ya no puedo tomar. Ahora te camino. Pero lo que había dicho usted de la Coca-Cola, que se hacía la hechicería, usted dijo que no hay que tomarla. Y La no, realidad de la hechicería porque ya sangre. sabemos. Ya no sé, yo no tomo nada. ¿Y el mate? Y seguí pidiendo perdón al Señor. Igual el mate. Sigamos pidiendo perdón nada más hasta que el Señor liberte, sepa que ese viene de la hechicería y de la Entonces es más sano el vino y la cerveza que el Ese no tiene origen. Y bueno, Nosotros porque nos enteramos de la Coca-Cola, toda la empresa debe hacer esos pactos para... y después al último toda la empresa otra vez para vender. Hasta aún ya sabemos de la chacra, ya viene vio que o la vaca y todo para que dé más, vio que lindo, ¿cómo es? No es leche, para tener más cría, para que pues dé más. Sí se hace, digo, que para que salga todo bien, por ejemplo los estancheros hace para que si se enferma, para que no se enferme, no se muera ni un ternera, todo, y después ya para vender otra vez, lo que ellos hacen pacto todo para que les salga bien como un negocio. Igual también en la tierra cuando está sembrando hace también pacto. Si es que ya empezamos mismo, por eso dice, comerá cosa mortífera y no le hará daño. Pero tenemos que humillar para que no te haga daño. Pero si vos, Dios, que comés nomás y no pedís perdón, vos no sabés lo que estás comiendo, aun cuando compramos, no sabemos. Sí, está bien lo que dice. A mí me confunde mucho. Usted lo que dijo, a mí también me confundió lo que dijo Javier. Porque, perdóname si no entiendo, porque después me voy a comillas bien, ¿no? Obviamente, la Coca-Cola no podemos tomar porque es sacrificado, que ya uno es consciente, que chupar ya está. Pero lo que voy yo, el mate, es como el cumpleaños también, como dice también. Vos estás participando del cumpleaños, estás festejando el día. Ahora, el mate, como dice que lo usaban, pero vos lo podés usar como un desayuno. Mira, vos podés decir,
yo voy a hacer, veo que para el Señor el fin de año. Yo no festejo como la idolatría, yo como festejo como un normal decimos, pero en nuestra alma está ahí. Y dice la palabra de Dios que tenemos que pedir el pecado de nacimiento, el pecado de juventud. Ya está, aunque vos no tomas más, si vos no te humillas, está ahí un adentro. versículo que a mí me tiene colocado y que por más que me lo explique no se me abre. ¿Qué? Cuando dice que comían de la mesa de idolatría, pero no pregunto. Vos, si no te comunicas Y bueno, nada, vos comés, dice. Y bueno, Y eso me tiene, como que no se me abre. bueno, pero Porque descubrimos la idolatría, el origen, y de repente está ese versículo también, es como que te da pie, bueno. y bueno, te pero vas a ¿sabes venir- lo que pasa? Que al Pará, último pará. de todo no vamos a No, comer pero escúchame, nada. Pero va a decir, al último vas a decir, al final si seguimos, como que te da pie, a ver, ¿para qué vas a preguntar, a seguir investigando si está todo relacionado a la idolatría? Vos agarrás y comés y nada más. Ahora, si sos consciente, bueno. Bueno, no lo pero hagas, tenés que pedir Pero perdón. es como que no se me abre todo. No. Tenés que pedir al Señor que te dé entendimiento de eso. Que para pedir perdón, nosotros sabemos lo que comemos todo, quizás. Pero El caso ese no es como cuando te vienen, por ejemplo, en Paraguay que se hace eso, que murió un familiar y cada tanto hacen comida grande y te viene y te dice, esta es la comida de fulano. sí, por Esa eso es la es. idolatría. Por ejemplo, dice, Lo que no podés comer. hace un año que murió, 2 años, y 9 días de rezo también después de la muerte tiene que haber. Sí, lo que Y no comen pasó, todo. La vez pasada, fin de año que me fui, había muerto hacía 3 años que murió un amigo de la familia y cercano. No trajo asado, sopa, dice, dice la comida de fulano, que hace 3 años que murió. ¿Y qué le vas a decir? Gracias y después al perro. Y sí, solamente. Pero tenés que pedir perdón. Yo estaba estresado porque estaba... Sí, Sí, pero si tenemos que festejar el día de la muerte, mejor el día de la muerte y comamos. No sé, a ver si puede acomodar toda la Bueno, palabra. podemos comer. Por eso, nosotros de nacimiento mismo tenemos todo eso, la idolatría, hechicería. Si es que tenemos que humillarnos, sabemos que ya nacemos, ya fuimos formados, vio que en ese deseo de comer, participar cualquier cosa, y la idolatría, ¿por qué se fue siempre Israel en cautiverio? Por la idolatría y hechicería. Bueno, No es por en el sentido de la comida, por ejemplo, qué sé yo, a mí no me daría asco, qué sé yo, comer ni un pan dulce, ni una torta, eso, pero sí, si yo veo pochoclo, así, eso que decirlo los macumberos, me repugna totalmente. Bueno, pero igualmente tenés que humillar porque es nuestra naturaleza, ya fuimos formados en eso. A mí el asado no me daba asco. Por lo que había dicho. Y acomodamos bien, suponemos que te viene un regalo Día de la Madre, por ejemplo, una cosa cara, y voy a acomodar muy bien. Si me quieres venir a regalar un coche, por ejemplo, voy a acomodar muy bien ese pecado. Esas cosas lo que nosotros tenemos que humillar, que ya está en nosotros. Entonces, por eso veo que acá vemos antiguamente mismo como no es solamente lo que ellos torcieron la ley mismo, y ahí se metía distintas clases de entendimiento en la palabra. Por eso dice en la palabra que torce la otra escritura, dice, para su propio mal, lo indocto, dice, lo ignorante. Y por eso tenemos que humillarnos más. De nacimiento ya fuimos formados, que nosotros al menos ya sabemos esa palabra. Sabemos que ya fuimos formados, primeramente fue formado la vieja creación Satanás. Y después vio que fuimos formados en Satanás nosotros, de soplo de la tierra, y le da un soplo de vida. ¿Pero qué vida? Vida de Satanás a Adán. Y nosotros todos así nacemos. Entonces no hay ningún justo, dice el niño.
¿Y para qué vamos a decir, vamos a justificar? Señor, está todo en mí, la idolatría, la hechicería, ¿qué es lo que no hay? Entonces, vemos ahí, leemos, ya leyó, esta chica vio que de dónde viene, ya el mismo judío tenía muchas manifestaciones del pecado, mezcla de hechicería, mezcla, tuerce la palabra. Y nosotros también seguimos así torciendo la palabra. Cuando nosotros queremos ir otra vez por la ley, por ejemplo, que siendo para nosotros no era la ley era para los judíos, y nosotros enseñábamos otra vez, Dios, que el Antiguo Testamento, que va a venir Cristo. Cuando querés bautizarte, está hablando, Dios, que va a venir Cristo. Y siendo que la palabra dice que hasta Juan, los profetas y la ley es hasta Juan. Y nosotros, Dios, que seguimos, inclusive no pertenece a nosotros, vamos a leer en Hechos, allá donde dice que a los judíos le dice, ustedes, rápese para que no tenga desconfianza por ustedes. Pero a los gentiles no podemos nosotros enseñar. El bautismo era para los judíos, hasta los judíos. Pero para nosotros no era el bautismo, no era la ley, no era la Santa Cena, sino era para los judíos y cumplió ya Cristo. Y si usted quiere bautizar, sigue otra vez que anunciando que Cristo va a venir. Y entonces está torciendo la palabra, aún no era para nosotros esa ley. Y así nosotros torcemos la palabra. Pero digo a ustedes, no vaya a querer, ustedes por ejemplo si se va en una iglesia ajena, de querer, yo que ya tocar esas cosas. Ustedes tienen que, el ministerio de justificación, mostrar el pecado y la limpieza. Y nada más. Y bueno, si no quiere, bueno, el Señor, después no puede, digo que tiene que pedir dirección al Señor, digo que si es la voluntad de Dios, ir ahí o va a perder tiempo de vale. Como Pablo hizo. Pablo quería predicar en Jerusalén y no puede, porque todavía no va a agarrar, porque todo todavía por la ley sigue. Y entonces ellos mezquinaban la ley. Entonces no va a tomar todavía, tiene que esperar 14 años. Y nosotros así también no podemos ir, Dios, que en la iglesia que se está enseñando, se está instruyendo del Viejo Testamento todavía, inclusive no es para nosotros, está ahí, eso es, Dios, que falsa doctrina. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces, ¿cómo está manejando la doctrina? ¿El Antiguo Testamento, Dios, que seguí todavía enseñando? ¿O está enseñando el ministerio de justificación, mostrando el pecado que se humilla? ¿Por qué tanto sufrimiento? Ese es nuestro ministerio, es el ministerio de justificación, y el Señor quiere sacar de nosotros esa injusticia en que fuimos nosotros formados. ¿Qué es la injusticia? No creer a Dios, torcer la palabra, injusto que tuerce la palabra de Dios como está escrito. Sí, imagínense que ustedes le llaman a predicar, póngale que viene un pastor y toma la palabra, y un día lo llama usted están por abrir la iglesia y le invita a su casa, ¿no? El pastor. Y en ese momento están festejando un cumpleaños. Entonces sierva, le convido un pedazo de torta, que ya empezamos el culto. Bueno, si es, digo que un creyente, por ejemplo, del cumpleaños, eso es idolatría, hechicería, le podés decir, pero tenés que orarte nada más, no para decir con maldad, con contención. Pero un impío no. No, pero no hablo impío. Impío, obviamente, bueno, uno va a decir, no estoy bien del estómago y nos vamos. Lo que quiero decir que el pastor que está tomando la palabra de usted, y en el momento que usted va a la casa de él, y justo está por empezar el culto, y le ofrece, tome, sierva a Dios, porque le va a dar con buena intención, ¿sí? Tome una torta, que hoy es nuestro cumpleaños, cumpleaños de mi compañera, mi esposa, que es pastora. ¿Qué hacemos? Y ahí le tenemos que decirle, porque te declaró. Ahí tiene que decirle que no nada más,
o ponerle cualquier obstáculo, pero si le puede decir que es idolatría, hechicería. Y si no puede, bueno, ahí le decís, vio que no, con mi vecino ya no puedo comer, nada más. Tenés que poner con astucia. Entonces, como Pablo dice que ya se terminó la ley, pero después se fue a circuncidar, él también a muchos otra vez. Son cosas diferentes. Una cosa es circuncisión, otra cosa es idolatría, lo que está tomando. Y bueno, la idolatría es peor. Peor es la idolatría. Es un tema diferente. Por ejemplo, el bautismo y eso por su mal entendimiento. Pero es grave también porque está torciendo la palabra de Dios. Entonces, pero está anunciando otra vez que va a venir Cristo, diciendo que Cristo invalida ahí, que Cristo ya vino. Vemos Pedro en Gálatas, vamos a ver. Leo. Hechos 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden sus hijos, ni observen la costumbre. Entonces ahí se dice todo. Entonces los judíos le tenían desconfianza por Pablo, porque dice que ya se terminó la ley. Pero le dice después que haga nomás con ellos. Pero vos ya sabés que ese es simbolismo nada más. Vos hacés para que, a ver si te toma el ministerio de justificación. Para que, porque ya fue enseñado así. Y entonces... O lo mismo que si entras justo se están casando, póngale, tiene que predicar, se están casando y le invitan a asado y torta. Porque te pasa en todas las iglesias. Sí, todas las iglesias. ¿Va a participar también ahí? Y bueno, tenés que tener astucia vos. Claro. No puedo porque me duele el estómago, cualquier cosa. Quiero sacar esa duda. Todo dice que nosotros tenemos que ser astutos como la serpiente y manso como una paloma. Hay cosas que se puede decir. Lo único que no estoy de acuerdo con lo que muchas veces se dice, vos podés ir a otra iglesia y respetarte, bautizarte, poner la mantilla, todo. Pero yo no estoy de acuerdo en ceder en nuestra iglesia nuestra forma de doctrina es nuestra forma de doctrina. Nosotros la doctrinamos porque nosotros tenemos bastante ovejas nuevas y eso le genera confusión. Entonces, ellos, como nosotros respetamos su manera de predicar, así también en nuestra iglesia tienen que respetar o ver cómo nos conducimos. Ellos eso lo saben en todas las iglesias. Sí, sabe, pero no sabe también, porque ellos te va a venir, te va a predicar, pero... No, que predique está todo bien, pero no que después nos adecuemos y, a ver, viene a predicar otro pastor, empecemos a meter en cosas, los rituales del judaísmo. Porque si un día, qué sé yo, viene a predicar uno que tiene con mantilla y todo, la mujer de repente aparece con mantilla. Y ya, viste, medio... Es como... Bueno, pero... sabe que no, esas cosas, por ejemplo, ellos no entienden. Entonces no podemos, Dios, que nosotros decir rápidamente, decidir a lo débil de la fe. Sí, no para condenar. Pero vos fíjate que Pablo dice, le dice, ni por un momento accedí. Bueno, y tampoco el montón de versículos lo confirma. Con tal no comáis, porque ellos participan y quieren meter la doctrina y todo. Eso, por ejemplo, hay casos ya viene y ya está metiendo la doctrina, por ejemplo, ya todo está predicando, por ejemplo, que no es así, invalidando nuestra doctrina. Así es otra cosa. Ahí tenemos que nosotros no podemos dar ni un momento. Pero si es una cosa, no viene un día, así viene nada más. Porque vos ponete a pensar, yo me lo hay pongo, caso. Me lo pongo a plantear. A nosotros nunca, o sea, sí participamos, pero cuando no teníamos conocimiento, por ejemplo, de la Santa Cena. Y hoy vamos a decir la verdad. Viene un pastor y dice, bueno, a ver los servidores, la Santa Cena, a ver, haga usted, lo haga usted, y no sabemos, en eso estamos con desconocimiento. Yo no sé ni cómo orar por una Santa Cena,
no lo sé hacer un bautismo, no sé hacer por lo que yo me bautice. Entonces ahí estamos... Porque eso es lo que nosotros que no vamos a admitir nunca casi, Dios, que primero tiempo admitíamos, porque yo ni entendía también, pero después ya no viene gente que, aunque me pida, le digo, bueno, ya después haremos. Cualquier cosa le pongo un pero. Por ejemplo, si la pasa y le invita a Rosa. ¿Vos tenés idea de lo que es una Santa Cena? No sabés ni lo igual en todas las iglesias se hace todo distinto. No, pero ella, pero el vino y el coso. El vino y el pan. Hoy por hoy, si te pasa a ver cómo vas a orar por esta es la sangre en tu pacto, eso más o menos es lo del vino. Y lo del pan, el partimiento, hay una forma. El cuerpo. Una forma, y entonces esa no la sabes. Si esa forma te van a decir, no sos pastor. Porque mayormente siempre se agarran dice, este es el y ahí mismo podés aclarar en tu oración. Por ejemplo, ahí mismo, Señor, tú antes que mueras, estaba anunciando tu muerte con este pan, que este pan que fue molido es tu cuerpo, y la sangre es el nuevo pacto, que es tu vida, que es la unión con la humanidad. Entonces, Señor, ahora te pido, y dice la palabra, tú hiciste eso antes que tú mueras. Es un simbolismo, Señor. Ahí mismo podés predicar y aclarar. Y ahí te vas ¿Sabes por qué? Uno ora por el pan y el otro ora claro, por la sangre. primero es el pan siempre, porque así está escrito. Bueno, y ahí nomás en la oración. El problema es qué vas a predicar. Claro. Predicar también, sí, hay un montón. Hay muchos movimientos. Y después, viste que algunos pasan adelante y otros le pasan le pasan así por cada asiento para compartir. Pero bueno, nosotros sí entendiendo, hacemos nosotros para no servir de tropiezo. Pablo también se fue y se sentó y participaba todo otra vez, siendo que él enseña ya que ya se terminó la ley con los judíos y con los por amor a las almas muchas veces tenemos que lo que pasa es que él tenía el conocimiento. En este caso nosotros no tenemos un pueblo con esa formación. Claro, Pablo Sierva y bueno, por eso se está enseñando nació ahora. en eso, se crió, sabía todo. Pablo sabía todo. El tema del judaísmo, cuando lo hizo pelear a los dos, a los saduceos, pareció, porque tenía noción, porque Saduceo sabía todos los movimientos de judíos. El tema es lo que tiene razón esa parte, porque cuando vos te presentás, más allá que se tome como algo religioso, ¿no? Pero hay unos movimientos que tiene como pastor, que ellos te consideran, es algo muy sagrado cuando vos te parás arriba de una mesa, porque a mí me pasó a mí eso. Yo tuve que averiguar y buscar internet, y después, primero puse el tema del pan, después el vino, lleva un proceso, y después te dice, hermanos, yo siempre tocaba ese versículo. Y siempre, así como dice usted, tiraba indirectamente siempre. Pero de ahí te ven a ver si luego vos lo tomás como algo sagrado y santo. Y bueno, ¿y cómo va a discernir si ellos no tienen ni entendimiento? Claro, eso es en nuestra mente nomás esa malicia que nosotros tenemos. Por la forma te está diciendo que ellos lo hicieron. Claro, ellos lo toman muy sagrado, ellos esa parte de ellos, nada más que eso estoy diciendo. Sí, yo también me bauticé y tomé Santa Cena y sé cuántos años. Yo me acuerdo de cuando toqué la Santa Cena ahí, saben que mi suegra lloraba. Mi esposa lloraba porque me decía, me estás sacando la vida. Esto lo hicimos. Por eso a veces uno por ahí va a decir, no, pero esto se hace así. Pero es que tenés que decir, y lo que dice, el siervo de Dios no debe ser contencioso. Vos tenés que buscar humillarte de esa incredulidad, temor de hombre y todo, a su tiempo que te dé la palabra para ellos. Sí. No, yo lo digo solamente esa parte que como uno le duele a uno, porque es como una vez le dije yo, si llega a venir acá un predicador y usted el día de mañana no está, yo le hago este ejemplo nomás, y dice, el Señor me revela acá, hermana Karina, ustedes que son los pastores acá, que el Señor dijo que hay que pedir perdón, pero acá me reveló algo especial. Y tu mamá no se dio cuenta de esta parte. ¿Y a ustedes qué van a decir ustedes?
¿qué estás diciendo de mi mamá? Porque mi mamá luchaba, le ha revelado. Ese punto se menciona nada más de eso. Bueno, pero ese es porque todavía Dios que te va a entrar mientras que vos no sabés. Pero, por ejemplo, a mí ni me mueve esa palabra que si me viene acá a decir, fuera de la palabra. Por eso estoy enseñando a ustedes que la ley ya se terminó. Entonces, para que ustedes sepan, va a venir alma, va a venir pastores así. Pero ustedes tienen que estar preparados. Por eso dice, no sean niños fluctuantes, llevados por cualquier doctrina. Pero ahí en Gálatas, Pablo dice, no subimos ni un momento porque él vio el peligro en ese momento de que estaba corriendo el pueblo, en ese momento. En ese momento, por eso, porque ya el pueblo está contaminado. Entonces, por eso veo que ya le está enseñando. Como viene acá un hermano de otra iglesia y dice que yo soy, ¿qué era que dice que yo soy? Anatema. Le está enseñando a lo otro que soy un anatema. Que yo soy un anatema quiere decir que yo soy un burlador, rechazador de Cristo. Que es una falsa doctrina lo que estoy dando. Aprendemos más de lo que aprendimos cuando fuimos al catecismo. No, usted no es una contra ni una falsa, ¿no? Sí, no. Y lo que hablamos es lo que dice la palabra de Dios, mamita. Pero hay mucha falsa doctrina, como antiguamente en los judíos tenían distintas clases de doctrina y torcía, nosotros también hoy. Si no entendemos la palabra de Dios, vamos a torcer también. ¿Cuánto tuercen en el bautismo? Santa Cena, sigue otra vez predicando que va a venir Cristo. Ni no era para nosotros gentiles la ley. Y sin embargo, sigue anunciando, tuerce la palabra. Por eso, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cómo está manejando la doctrina? Por eso es bueno saber bien la palabra de Dios. Bueno, y decimos también, íbamos a leer de María 12. Que no es que no tenemos que creer la revelación, pero tenemos que llevar conforme la palabra de Dios. Y eso poco a poco solamente, porque la revelación es en apariencia, dice. Vamos a ver. Todo en lo natural, como veían ellos y hicieron el dibujo en aquellos tiempos. Y todo es en apariencia, como a veces hay cosas que no entendemos y no se tiene que apurar. Dios también va a revelar si pide Dios que perdone al Señor, que revele qué quiere decir eso, cada cosa. Y a veces no seamos rápidos de interpretar todo natural. Podemos impedir muy grandemente a la persona. Ahí dice María. 12:1 de Números. Marta y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había ante la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros de entre el tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamaron a Aarón y a María y salieron ambos. Y le dijo, ahora oí mi palabra, cuando haya entre nosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, sueño y hablaré con él. Mas así no hacía mi siervo Moisés, que escribió dentro de mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no en figuras, y verá la apariencia de Jehová. Vemos nosotros, ves que no vamos a creer que la revelación, pero siempre muestra
en apariencia, en lo natural, en sueño o en visión. Como vieron ellos, aún la Biblia se vio así natural, pero tenemos que interpretar espiritualmente, como dice en la palabra mismo, que dice, no hablaré sin parábola, porque para que se cumpla lo dicho de los profetas, que dice, desde la, ¿cómo dice? Del mundo, cosa escondida, Cristo estaba escondido de nosotros, desde la fundación del mundo, todo en parábola. Entonces nosotros vemos la visión, no es que no tenés que creer, pero pedí al Señor, según la palabra, que te abra qué es lo que quiere decir, porque te muestra en apariencia. Habrá, dice, en mi pueblo, dice, que ve en sueño, en apariencia. Pero a mi siervo Moisés, a cara, por la palabra. Como a mí, creo que me muestra cuando yo no quiero reprender, por ejemplo, ya por la palabra, me muestra que si yo no reprendo, estoy en juego extraño también. En pecado, temor de hombre. Ya me está mostrando por la palabra cara a cara. Y Moisés pecó también, pero se casó con la mujer cusita. Pero sabemos que él después se humilló. Igual que encontramos en cuanto pecó, ni se da cuenta David, por ejemplo. Y no se da ni cuenta que pecó. Y entonces así también nosotros hay cosas que no vemos. Pero después el Señor dice que la cabeza, que dice Corintios 11 por ahí, dice que el Cristo es la cabeza, Dios es la cabeza de Cristo. Y Cristo es la cabeza del varón, de lo que predica. Y el varón es la cabeza del pueblo. Entonces, ni Cristo no hace nada fuera de del gobierno o de la revelación de su Padre. Y nosotros tenemos que saber eso, que el Señor puso, veo que el instrumento, y entonces veo que el cuerpo de Cristo, que es la mujer, tiene que estar sujeta, humillando esa incredulidad, como dice María. A Moisés nomás le va a dar entendimiento y a nosotros no. Esa incredulidad, insujeción, como los 250 quesitos que decía, nosotros somos varones de renombre, varones que ya trabajaban en la obra del Señor, está trabajando ya. Algunos tienen pueblos ya, como ustedes, por ejemplo, ya tienen iglesia. Pero ustedes no por eso va a decir que a Noemí nomás va a dar revelación y a nosotros no, porque esa es nuestra tendencia. No es porque nosotros tenemos revelación o tenemos una iglesia, ya sabemos todo. Levante, dice, jefe en la casa de Dios, pero enséñalo tú. ¿Y qué es lo que tengo que enseñar? Que son incredulidad, la incredulidad, esa insujeción, cree que usted solo va a ser revelado ya la palabra. Y eso primero es lo que tiene que humillarse, de que creer que solo usted ya, como ya tiene iglesia, por ejemplo, cree que ya no necesita que yo enseñe a usted el pecado de ustedes. Todas esas cosas, hay muchas cosas para aprender de la palabra. Son insujeción, quiere decir no creer, mirar el pecado del instrumento, porque si va a mirar mi pecado, sabemos que ya fuimos formados mismos. Yo también me voy, vio que primero no se encontramos en Hebreo, no se humillaba el sacerdote, primero el instrumento se tiene que humillar. Yo me tiene que pasar cosas y cosas, se tiene que manifestar mi pecado, y por medio de eso tengo que ir pidiendo perdón. Yo primeramente me doy el proceso, y por ese pecado yo cuento a ustedes, por ejemplo, mi derrota, y entonces ustedes vayan aprendiendo otra vez. Va a pasar también a ustedes, porque como dice la palabra de Dios, no puede, Dios que le dice, quíteme ese aguijón, que a mí nunca me pase lo que pasa a la tierra.
que te va a pasar. Lo que mi pecado, el pecado de usted, el pecado de usted, mi pecado. Entonces nosotros ya fuimos formados en el pecado. Y entonces vemos, no es que no tenemos que creer la revelación, pero tener cuidado, nada más, cómo está entendiendo. Porque en lo natural, en sueño, eso está en Job también me parece, que en sueños, en visiones, en apariencia muestra, y no podés interpretar así. O en apariencia también entender la Biblia. Sí, la Biblia uno también. mismo la lee y la Y entiende entiende. así, su mente imagina Natural. así. Esto dice así y es así, desaparece. Sí, somos muy tercos, increíbles, hasta la palabra a veces veo que manejamos. Por eso dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cómo está entendiendo la doctrina? El hombre natural, ¿quién es? Aquello que no se limpia. El espiritual se manifiesta cuando pedís perdón, cuando escuchás la palabra y cuando te pasa tu pecado. ¿Qué pasa? Tal. Es un mira cómo es. Está. Mira, agarren uno de la mano, porque si no, dos de la mano, porque a mí también a veces me hacen así. Tirale en el suelo. Tirale en el suelo. Tirale en el suelo. Dale, abrile fuerte, está perdido. No, le voy a arrancar el pelo a Vito. Sí, el otro día sí me regaló. Sí, jodido cuando está. Javier le está pegando. ¡Javi, anda acá! Ay, Dios mío, si lo dejó caer. No diga, no le digas, yo soy